Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el capítulo 399 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Siger y Yaman están juntos en casa y Siger se siente muy tranquila en los brazos de Yaman después de lo que han pasado. Cuando Yaman dice no cambiaría tu olor por nada, Siger recuerda haber dicho esta palabra en su sueño. Luego cuando Yaman dice que vio a Siger en su sueño, Siger le pregunta cómo lo vio. Cuando Yaman lo cuenta, ambos se dan cuenta de que tenían el mismo sueño. Luego Siger le dice a Yaman que por primera vez desde que perdió la memoria, se sintió seguro. Después me siento como en casa cuando me abrazas. Se deja en los brazos de Yaman de nuevo. Por otro lado, Ali está muy emocionado de que el comisionado vaya a preguntar por Duigu al día siguiente. Por eso quiere ir y hablar con Duigu. Aunque quiere hablar con Duigu en la parte inferior de la ventana de Duigu, a Duigu todavía le preocupa que alguien lo vea. Después de que Ali se va, Jasmine llega a su habitación. Después de hablar un rato, Jasmine se va a su habitación. En ese momento suena el teléfono y es Ertuğrul quien llama. Ertuğrul llama y juega con la mente de Jasmine nuevamente y engaña a Jasmine. Sin embargo, todavía tiene sus dudas. En ese momento, recuerda la promesa que le hizo a su hermana. El objetivo de Ertuğrul es matar a Jasmine y vengarse de Duigu. Se quedó en la misma casa con Yaman Siger por la noche. Cuando se despierta por la mañana, Siger está preparando el desayuno. Mientras Siger preparaba algo en la cocina, se puso el delantal que compró Yaman. Mientras Siger y Yaman pasan tiempo juntos en casa, Zuhal llega y ve a Yaman y Siger a través de la ventana. Especialmente cuando ve a Yaman besando a Siger, se enfada mucho y se vuelve loco. Inmediatamente llama a Siger y quiere estropear esos momentos románticos. Su objetivo es romper su relación con Yaman. Por eso lo invita a su casa a tomar el té. Siger dice que solo puede pasar por aquí por un corto tiempo. Luego se sientan a desayunar con Yaman. Por otro lado, Duigu está haciendo planes para lo que hará durante el día con su madre. Mientras tanto, Jasmine está ocupada limpiando la casa. Ertuğrul continúa presionando a Jasmine. Ertuğrul sale de la casa y dice que irá con su madre y su hermana a comprar flores para su hermano. Además del estado de ánimo agitado de Duigu, Ali comparte la misma emoción. Siger fue a Zuhal. Comienza a contarle todas las cosas a Nazli, es decir, a Zuhal. Sin embargo, mientras habla Siger, Zuhal se enoja mucho. Se contiene para no atacar. Zuhal finge estar muy sorprendido, especialmente cuando cuenta lo que han hecho él y su madre. Siger dice que cometió un error con el divorcio y que compensará este error. Posteriormente Zuhal enloquece cuando dice el divorcio no es un final, sino un comienzo, como dijo Yaman. Sin saber qué hacer, va a la cocina a llenar el té. Decide tomar el veneno para ratas que encontró en la cocina y echarlo en el té de Siger. Luego toma el té envenenado y se lo lleva a Siger. Siger dice que el té está caliente y quiere esperar a que se enfríe un poco. Toma el té en su mano y justo cuando lo está bebiendo, vuelve a poner el té para decir que Yaman lo besó en la mañana. Por otro lado, Duigu comenzó a elegir ropa. Pero cuando no puede decidirse, llama a su madre para que la ayude. Después de hablar un rato, se abrazan. Jasmine llegó a Ertuğrul. Ertuğrul compró un pastel y dijo que quería celebrar este día. Cuando Jasmine dice que quiere despedirse del hermano de Ertuğrul, Ertuğrul saca el arma de su bolsillo. Ertuğrul dice que su único objetivo es vengarse de Duigu. Afirma que ha estado mirando a Jasmine durante años solo por esta razón. Mientras tanto, mientras Siger habla con Zuhal, Zuhal se aburre y espera a que beba su té lo antes posible. Sin embargo, ella no bebe el té Siger y al final accidentalmente se golpea la mano y derrama el té. Zuhal no quiere sacar a Siger de la casa sin matarlo. Ali, la tía Sultán y su séquito llegaron a la casa de Duigu para la ceremonia. Después de que Ali y su séquito entran, de repente llega un mensaje a su teléfono. Si desea ver a su hermano por teléfono, Ertuğrul recibió un mensaje para que vaya a la dirección a continuación. Duigu no sabe qué hacer y ella está muy triste. Cuando Zuhal va a la cocina a refrescar el té, suena el teléfono de Zuhal.
Sin embargo, cuando Zual no escucha, Siger va a la habitación de Zual a buscar el teléfono. En ese momento, cuando ve la imagen de Zual y Yaman en el armario, de repente recuerda el pasado y Zual. Cuando Zual se le acerca, dice que recuerda todo y que lo que hizo todo este tiempo fue solo para alejarse de Yaman. Zual, por otro lado, primero aplaude a Siger y dice bravo. Finalmente te acordaste. Después dice que terminaré el trabajo que dejé sin terminar, y abraza a Siger por el cuello para matarlo. Después de que Dweebu dejó entrar a los invitados, tuvo que irse en silencio debido al mensaje. Cuando Ali se pregunta y mira, no puede encontrar a Dweebu y viene e informa a la gente en casa. Cuando Ali no puede comunicarse con Dweebu y Jasmine por teléfono, toman el equipo y se van a buscar a Dweebu y Jasmine. Cuando salen y se dan cuenta de que Dweebu no tiene auto, se dan cuenta de que Ertugrul está involucrado en esto. Amigos, hemos llegado al final de esta parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.